Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es muy interesante. De nuevo, estamos en una serie donde estamos usando imágenes bíblicas que se refieren al cristiano, porque a través de estas imágenes estamos aprendiendo algo muy particular. Estamos aprendiendo un aspecto de lo que Dios espera de nosotros como creyentes, como cristianos, y estamos tratando de enfatizar, de subrayar esa expectativa que Dios tiene de nosotros. Por ejemplo, cuando estudiamos la primera semana, el cristiano como templo, subrayamos obviamente que lo que eso quiere implicar es que nosotros somos propiedad divina y somos un lugar sagrado. La segunda semana estudiamos, ¿verdad?, lo que tenía que ver el cristiano como árbol. Y cuando estudiamos el cristiano como árbol, lo que subrayamos esa semana es que el cristiano, Dios tiene una expectativa de que nosotros como cristianos, en esa imagen del árbol, seamos altamente productivos. Es decir, que fructifiquemos, que llevemos un fruto. Y entonces ese fue el elemento que subrayamos en esa ocasión. Esta mañana queremos estudiar qué significa que la Escritura se refiere al cristiano como la oveja o como una oveja, ¿verdad? Esa figura es muy importante, atraviesa buena parte de la Biblia, y no es casual que en la Biblia se refiera a la gente usando la imagen de animales. Incluso Jesús mismo es ilustrado bíblicamente, si ustedes lo recuerdan, usando la imagen de animales. Es decir, a Jesús se le conoce como el Cordero, por ejemplo. Y en todo el libro de Apocalipsis no se menciona su nombre, se le dice el Cordero. Y todo el mundo sabe a quién se está refiriendo. Pues así se le menciona, el Cordero. Pero también se le dice, ¿verdad?, Apocalipsis 5:5, también se le llama el león de la tribu de Judá. Así que Jesús, ¿verdad?, digamos, es en ese tipo bíblico, en esa imagen bíblica, es por un lado cordero y por un lado león. Es el animal más inofensivo, ¿verdad?, de los animales, el cordero, la ovejita, y por otro lado es el animal rey de la selva, el más feroz de todos los, ¿verdad? Es decir, es un contraste entre lo más humilde y sencillo y simple, inofensivo, y lo más agresivo y más feroz y lo más autoritativo que hay, ¿verdad?, en la selva. Entonces Jesús se contrasta con las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús vino como siervo, es decir, vino como cordero a la tierra, pero Él es rey, Él es el rey, Él es el Señor todopoderoso, pero vino a la tierra como rey, como siervo, vino a servir, entonces vino como cordero. Aunque es rey soberano de todas las cosas, vino como cordero a la tierra. Entonces se contrasta eso, ¿no? Pero en la Biblia también se refieren a los animales. Por ejemplo, Jesús llamó a Herodes, lo llamó esa zorra. ¿Por qué? Porque la zorra tiene unas características que obviamente eran las características que tenía Herodes. Y entonces por eso Jesús se refiere a esa zorra llamada Herodes, ¿verdad? La serpiente, Satanás, ¿verdad? Se ilustra la astucia satánica con un animal que es la serpiente, porque esa característica es típica de la serpiente. La serpiente es extremadamente astuta, sabe cómo, ¿verdad?, cómo jugárselas para no ser percibida, es sigilosa. Tiene unas cualidades, ¿verdad?, que hacen que se le compare obviamente con Satanás. Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, ¿quiénes son los lobos? ¿Verdad? Usa la figura de la imagen de un lobo para referirse a gente mala, a gente perversa, a gente que quiere, ¿verdad?, abusar de otros, que quiere destruir a otros. Y obviamente nosotros sabemos que se está refiriendo a gente malvada. Entonces, los animales son utilizados de esa forma a lo largo de toda la Biblia. Y incluso cuando uno llega a Apocalipsis, cosas muy extrañas, ¿verdad? Hay unos seres vivientes que tienen caras de animales. Y todavía, aún en Apocalipsis, vemos cómo, ¿verdad?, esas imágenes de animales todavía tienen una representación muy interesante en el aspecto escatológico. Es muy curioso. Pero
si predomina alguna imagen, es obviamente, para referirse al cristiano, es la oveja. Que la oveja es un animal que tiene las características que nosotros los cristianos debemos tener. Y es precisamente de eso a lo que nos vamos a referir hoy. En el Salmo, David escribe, ¿verdad?, que Dios nos ve como ovejas de su prado. Esa es la expresión que usa David, ovejas de su prado, ¿verdad? Así que nosotros somos vistos por Dios como ovejas. Jesús decía una cosa muy interesante: vayan a las ovejas, vayan solamente a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces se refiere a Israel como, de nuevo, como ovejas, ¿no? Como ovejas. También se refirió a Israel como los pollitos, ¿no? Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus pollitos, pero ustedes no quisieron, ¿verdad? Llorando sobre la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, hay muchas referencias obvias que tienen que ver con esto, cómo Dios percibe a su pueblo, a su iglesia. Pero lo interesante es destacar algunas cosas. Hay una parábola completa en la enseñanza de Jesús que se llama la oveja perdida, ¿verdad? La oveja descarriada. Y Jesús cuenta la historia de un pastor, de un pastor bueno, de los buenos, porque Jesús, como ustedes se dieron cuenta en el texto, habla de los pastores buenos y de los malos, ¿no? Los buenos son aquellos que dan la vida por sus ovejas. Y entonces la parábola del buen pastor es muy interesante porque en ella precisamente Jesús ilustra a uno de esos buenos, uno de los que se atreve, ¿verdad?, a correr un montón de riesgos y superar un montón de obstáculos para finalmente conseguir a su oveja perdida, la que se le había extraviado, la que por descuido se le había quedado en un paraje que era inhóspito, recóndito y además peligroso. Y entonces el pastor tiene que, ¿verdad?, superar un montón de adversidades para finalmente dar con su oveja, rescatarla y traerla de regreso al redil. El redil es el lugar seguro, el redil es el lugar donde las ovejas están amparadas, están cuidadas, están protegidas, están cercadas. Muy interesante, ¿no? Así que si pudiéramos decirlo de alguna manera, cada uno de nosotros somos la oveja perdida. ¿Por qué? Porque Dios, por cada uno de nosotros, tuvo que abandonar el redil para ir a buscarnos. Eso es lo lindo del Evangelio. Lo lindo del Evangelio no es que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Él sabía que nosotros estábamos extraviados. Él tenía conocimiento de que nosotros no éramos parte de su redil, que nosotros estábamos extraviados en otro estilo de vida, bajo otras circunstancias y viviendo bajo la opresión del pecado. Y Dios envió a su Hijo, el buen pastor de las ovejas, a buscarnos a nosotros. Entonces, cada uno de nosotros somos esa oveja perdida. Somos la oveja número 100, ¿verdad? La que Dios fue a buscar. Así que cada uno de nosotros somos la oveja que fue rescatada. Estábamos perdidos, pero Dios nos encontró. Qué maravilloso Dios. Eso nos habla de su naturaleza, eso nos habla de su amor por nosotros, eso nos habla de que Él está dispuesto a sacrificar. Mire, el amor verdadero es el amor que exige y demanda un sacrificio. El amor donde no hay sacrificio no es amor verdadero, es un amor puramente humano, es solamente un amor, digamos, mezquino, débil, limitado, es un amor, ¿verdad?, defectuoso, un amor que en realidad es un amor que no se puede comparar con el amor divino. El amor divino es un amor sacrificial. Lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando describe ese poema, ¿verdad?, maravilloso que es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo dice, ¿verdad?, el amor es sufrido, dice Pablo. ¿Por qué es sufrido el amor? Porque el amor hace grandes sacrificios. Es decir, cuando amamos de verdad, tenemos que estar dispuestos a hacer grandes sacrificios.
Y entonces esa es la manera como Dios nos ama. Y el mejor sitio para estudiar eso, esa naturaleza, la naturaleza del amor divino, es precisamente esa parábola, la parábola de la oveja perdida, porque el pastor lo arriesga todo. Y eso fue lo que Dios hizo en la cruz, ¿verdad? Al morir por nosotros, lo arriesgó todo. Se sacrificó en grado extremo, en grado sumo. En otras palabras, Jesús no nos amó poniendo condiciones, fue un amor incondicional. Es decir, Dios no calculó lo que estaba invirtiendo por nosotros. Dios no calculó el riesgo, Dios no midió nada de eso, solamente midió quiénes éramos, lo que nos amaba, la importancia que teníamos para Él. Así que cada uno de nosotros, en el contexto de la oveja perdida, tiene que saberse supremamente amado por Dios. Cuando usted se sienta deprimido, cuando usted sienta que la vida, ¿verdad?, le está jugando una mala pasada, cuando usted sienta que las cosas no están saliendo bien, cuando usted sienta que, ¿verdad?, que las circunstancias juegan un complot en contra de usted, es el momento para ir a esa parábola y leerla. Es el momento de descubrir de nuevo, de recapturar de nuevo el hecho de que nosotros tenemos un Dios que está dispuesto a dejarlo todo por una sola de nosotros. No por un rebaño, no, por una sola de nosotros. Así que, por lo tanto, Dios te ama a ti, puntualmente a ti. No te ama como bulto, como parte de un grupo, no, te ama a ti en particular. Tú eras la número 100 que se había extraviado y Dios te fue a buscar. Por lo tanto, eso nos quiere decir la medida, la proporción de cómo Dios nos ama, incondicionalmente, sin calcular el gasto, sin calcular el costo, sin calcular el riesgo. En otras palabras, Dios da la vida por la vida misma. En otras palabras, nosotros hemos llegado a ser tan importantes, tan amados, tan queridos para Él, que Dios está dispuesto a cambiar su vida por la nuestra. Imagínese, mi querido, por un momento, cómo es que Dios nos ama a nosotros. Nadie jamás podrá amarnos como Dios nos ama. Jamás. Eso jamás lo podremos experimentar de un ser humano. Jamás. Ni siquiera de un padre a un hijo, ni un esposo a una esposa. No lo podremos experimentar nunca, porque el amor de Dios sobrepasa cualquiera de nuestras maneras humanas de amar. Eso es algo, ¿verdad? Nunca lo terminaremos de explicar, nunca lo terminaremos. El amor de Dios es misterioso, porque la Biblia no nos dice por qué es que Dios nos ama así. La Biblia no nos explica, no nos da un racional para entender cómo es que el amor de Dios opera. Lo único que nos dice es que lo arriesgó todo por nosotros. Lo empeñó todo por nosotros, lo sacrificó todo por nosotros, ¿verdad? Yo escuché una vez una anécdota de un predicador. Este hermano, pastor de una iglesia, y el hermano lo invitan fuera de la ciudad, y es ¿verdad?, en un tiempo en que moverse de un lugar a otro era una cosa complicada. Entonces había que ir en barco, y nada más llegar al sitio le tomaban 2 semanas y regresar, bueno, eran 2 semanas más. Por último, el hermano, este pastor, busca a un seminarista que lo pueda suplir durante esas 4 semanas que iba a estar fuera, y el seminarista llega a la iglesia y ya el pastor se ha ido, y entonces el seminarista el primer domingo predica sobre Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su único hijo para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16 nos los conocemos de memoria, ¿verdad? Y el pastor, ¿verdad?, ya llama a la esposa y le dice, ¿y de qué predicó el muchacho hoy?
El muchacho predicó de Juan 3:16, le dice la esposa. Bueno, ¿y qué tal? No, maravilloso. La verdad es que todo el mundo estuvo impresionado de conocer del amor de Dios. Y pasa la segunda semana y el pastor la vuelve a llamar a la esposa. ¿Y de qué predicó el muchacho hoy? Y la esposa, la pastora le dice, predicó de Juan 3:16. ¿Y qué pasó? La verdad es que fue impresionante descubrir otro aspecto del amor de Dios. Y pasa la tercera semana y la pastora le dice, el muchacho volvió a predicar de Juan 3:16. Y ¿sabe qué? La cuarta semana lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque es que nunca nos acabaríamos a hablar del amor divino. Podríamos estar hablando del amor divino todos los domingos del año. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es insondable. Martín Lutero decía que es un abismo. Dios es un abismo de amor, decía Lutero. En otras palabras, es un precipicio, es una caída libre donde no se puede calcular el espacio. Es decir, Dios es infinitamente amor. Y por lo tanto, eso nos habla de la naturaleza divina. Pero eso nos habla del tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. La relación que Dios quiere entablar con nosotros es una relación de amor. Dios no quiere mediar la relación de ninguna otra forma. La religión está basada en miedo. La religión está basada en la manipulación que produce el miedo. Pero la relación que Dios quiere tener con nosotros es diferente. La relación que Dios quiere tener con nosotros es una relación de amor. Así que esa es la base fundante sobre la cual tenemos que comenzar a estudiar la relación del pastor y la oveja. Es que Dios nos ama de una manera sobrenatural. Y eso es lo primero que tenemos que identificar en este texto. Es que nosotros fuimos alguna vez la oveja perdida por la cual Dios lo sacrificó todo. Ahora, otras cosas importantes que este texto nos hablan. Fíjense, la oveja tiene unas características como animal. Primero, la oveja es un animal que no se puede defender. Por eso es que se dice, ¿verdad? Isaías habla de que fue llevado como oveja al matadero. Hablando de Jesús. Lo compara a Jesús con una oveja, porque la oveja es un animal que no ofrece resistencia. Es un animal, digamos, inocente, y por eso es que se usa esa imagen de la oveja para hablar de Jesús el Cordero, porque es un animal inocente, un animal, ¿verdad? Que es un animal que no tiene el instinto de agresividad o de defensa. Es un animal realmente apacible, un animal apacible. Y por eso es que esa imagen es la imagen preferida en la Biblia para hablar de Jesús y para hablar de nosotros también como ovejas, porque eso tiene que estar allí. Las ovejas no se pueden defender a sí mismas. No sé, yo lo he visto muchas veces en la televisión. Me encantan estos programas de ver la conducta de los animales. Y he visto varias veces en televisión, en programas de safaris, he visto cómo manadas de búfalos se enfrentan a los tigres, a los leones, a cualquier felino, ¿verdad? Es decir, esos animales, uno no se le enfrenta, pero cuando están en varios, como que se animan, agarran fuerza y se van en montón, y aquellos tienen que echarse a correr. Porque aquellos son bravos, pero no son tontos, ¿verdad? Porque cuando se le viene un montón de aquellos búfalos, ya ellos se van también. O sea, ¿cómo se llama? Cuelgan la toalla. He visto también jabalíes, manadas de jabalíes, irse detrás de los tigres y de los leones. Es impresionante. Es decir, uno de ellos a lo mejor no se atrevería, pero ya en grupo se le enfrentan. Bueno, si todas las ovejas se pusieran en grupo, todavía así no tendrían la fuerza, ni el valor, ni la capacidad para poder enfrentarse a un lobo, a un tigre, a un zorro, a un león. En otras palabras,
no lo podrían hacer. O sea, aún si trataran de buscar fuerza colectiva, tampoco podrían defenderse. Las ovejas no fueron capacitadas, no tienen esa habilidad de poder sacar esa capacidad defensiva ante quien las quiere violentar. De hecho, las ovejas, hasta las águilas, muchas ovejas pequeñas, las águilas las levantan así, se las llevan. Es decir, son animales muy indefensos, muy indefensos. Pero eso nos habla de una cualidad, y es que, y es, yo creo que la enseñanza principal de Dios equipararnos a una oveja, es que nosotros tenemos que tener una total dependencia en el pastor. Por eso la oveja necesita andar con el pastor, porque es un animal que no se puede defender ella a sí mismo. Ni en manada, ni en grupo, ni en rebaño, no se puede defender. Así que, por lo tanto, ese es tal vez el elemento que debemos subrayar esta mañana. El hecho de que si nosotros somos ovejas, lo que eso quiere decir es que necesitamos aprender en dependencia absoluta a nuestro pastor. Porque si nosotros no aprendemos a vivir en esa dependencia absoluta, somos una oveja en riesgo. Somos una oveja en riesgo. ¿Por qué? Porque una oveja en sí misma es en inglés se dice un liability, ¿no? En otras palabras, lo que quiere decir es que es, ¿verdad?, presa fácil para ser victimizada. Lo que quiere decir es que la oveja reúne todas las características para terminar en una tragedia. Si no aprende a vivir en dependencia con su pastor, va a terminar en las fauces, va a terminar en la boca de algún felino o de algún animal agresivo. Es lo que va a pasar. Entonces la dependencia, por eso es que ese animalito frágil, delicado, ese animal que hay que además sacarlo a pastorear, tiene que ser pastoreado. ¿Por qué ese animal tiene que ser pastoreado? Mire, las vacas, usted las puede encerrar en un establo, y de hecho eso es lo que hacen en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por eso la carne de la vaca aquí es muy suave, porque la vaca aquí nunca sale a pastar, es decir, no camina, no desarrolla musculatura. Y entonces toda la carne es muy suave porque la vaca está metida usualmente en establos, y en esos establos le dan a comer cereales, y los cereales la bomban, la engordan rápidamente. En cambio la oveja no puede comer ninguna otra cosa que no sea pasto. Usted prueba a darle alguna otra cosa y no se lo come, porque lo que ella está de alguna manera habituada es al pasto nada más. Por eso es que necesita de un pastor, porque la oveja tiene que ser llevada a pastizales, tiene que ser llevada a lugares donde ella puede pastar, donde puede comer. Es decir, no la puedes encerrar en un sitio y decir, bueno, te voy a traer la comida para que no corras riesgo, no te voy a sacar a la intemperie y solamente aquí te mantengo y te traigo la comida. Con la oveja no se puede, porque la oveja necesita pastar, tienes que llevarla al lugar. Y eso en la antigüedad era el trabajo de los pastores. Los pastores tenían que acompañar sus rebaños y llevarlas a pastar. ¿Por qué? Porque en el tiempo del verano comenzaban a escasear esos pastos verdes, ¿verdad? Y entonces el pastor ya sabía dónde estaban esos reservorios de pasto. Pero esos reservorios de pasto usualmente estaban en lugares muy intrincados. Estaban en lugares en montaña, estaban cerca de manantiales, pero esos manantiales estaban, ¿verdad?, escondidos en riscos, en montaña, y entonces el pastor era el que sabía y el que, ¿verdad?, llevaba a sus ovejas hasta esos sitios. ¿Por qué la oveja no lo puede hacer solo? Mire, una de las cosas que tiene la oveja en su contra, además de lo que ya he mencionado, es el hecho de que la oveja no ve sino hasta cierta distancia nada más. Y eso la hace muy, muy vulnerable a su entorno. La hace muy vulnerable a su entorno. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay precipicios, riscos,
¿verdad? Hay aguas, hay ríos de aguas profundas, son parajes donde el relieve no es uniforme y fácilmente pueden caer en una cueva, en un hueco, en un precipicio, pueden verse, ¿verdad? Fácilmente involucradas en un problema porque no tienen mucha visión. Por eso es que el pastor, una de las características del pastor en la antigüedad era que le tiene que estar hablando a su oveja. Y ellas por el oído saben en qué dirección moverse. Porque están orientadas, se van orientando como un radar, se van orientando por la voz del pastor. Así que el pastor está continuamente hablándoles. Está continuamente haciendo sonidos con su boca. ¿Para qué? Para que la oveja se reoriente. Porque si la oveja se va en dirección contraria, ¿verdad? Es fácilmente presa, como dije, de los animales o de la geografía inmediata de su entorno. Así que, en otras palabras, la oveja tiene todas las de perder. Es un animal extremadamente vulnerable. Pero así somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos gente extremadamente vulnerable. Nosotros pensamos que somos muy fuertes, pero no lo somos. Es decir, nosotros estamos, ¿verdad? Cuando nos exponemos a una serie de variantes que nos rodean, sean físicas, emocionales, espirituales, mentales, esas cosas pueden, ¿verdad?, deteriorar nuestra capacidad de resistencia. Y una persona que siempre ha sido ecuánime, que siempre ha sido una persona dueña de sus actos, que, ¿verdad?, de pronto pasa una tragedia en su vida o en su familia y esa persona se viene a menos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo ¿verdad? Yo conozco psiquiatras en terribles adicciones. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy frágil. Y aunque usted conozca cómo funciona la mente humana, eso no significa que la mente suya usted la va a poder, ¿verdad?, autoproteger, porque los seres humanos somos gente vulnerable. Una enfermedad puede tirarnos al piso, una enfermedad puede paralizarnos. Una bacteria, una cosa tan pequeña y microscópica como un virus puede dejarnos semanas en la cama. Es decir, lo que quiero decir es que somos enteramente frágiles. Y en el mundo espiritual, nosotros tenemos un adversario que es un adversario que está dispuesto a enfrentarse a nosotros y que está determinado a destruir todo lo que Dios creó. Y que la Biblia dice en 1 de Pedro 5 que anda, ¿verdad?, haciendo el sonido de un león que tiene hambre, ¿verdad? Ese león que quiere venir a tragarse la oveja. Es decir, se pinta aún Satanás como ese animal, ¿verdad?, desalmado que lo único que quiere es satisfacer su placer, su gusto y su hambre por último. Así que nosotros somos como una oveja. Si nosotros no tenemos el cuidado y la protección de Dios, estamos desamparados. No somos nada, porque somos gente extremadamente vulnerable. Extremadamente vulnerable. Mire, si usted no lo sabía, la fiebre amarilla, que se llamó la fiebre española, eso mató más de 8 millones de habitantes. Y era una gripe. Una gripe. ¿Y cuántas millones de personas murieron con una gripe? Eso es solamente para que usted vea lo vulnerable que es el ser humano. El ser humano a través de las civilizaciones ha muerto de cosas insólitas. En la América Latina, habían más habitantes que en Europa en ese momento de la historia. En Europa, en América Latina habían 3 grandes imperios en el momento que llegan los españoles aquí. Había más gente aquí que allá. Estaba el imperio azteca, el imperio inca y el imperio maya. Eran grandes civilizaciones. Habían 20 millones de habitantes en América que no los había todavía en Europa. Sin embargo, cuando llegaron los españoles aquí, sin disparar una sola bala o una sola flecha o una sola espada, mataron a un montón de gente con las enfermedades que ellos traían de Europa. La varicela, el sarampión,
la viruela, esas cosas no se conocían en América. Ningún indio jamás, a un aborigen, un indio americano le había dado jamás una enfermedad de esa. Y cuando los españoles trajeron esas enfermedades aquí, comenzaron a morir indios en grandes cantidades. Millones. Bueno, en los primeros años de la conquista, ya habían muerto 8 millones de amerindios. Imagínese usted, 8 millones. Es decir, ¿qué quiero decir? La vida humana es supremamente vulnerable. La vida humana, hoy la tenemos y mañana, ¿qué pasó con? Es una luz que se apaga. Es tan frágil como soplar una vela. Usted sopla sobre una vela y ya se apagó la luz, se murió el fuego que estaba encendido. Así es la vida humana. Cualquier cosa puede soplar sobre la vela de nuestra vida y apagarnos y consumirnos el fuego. Pero sabe que precisamente por eso, y en conocimiento de esa verdad, es que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en dependencia total del buen pastor. Que aprendamos a vivir protegidos por el buen pastor. ¿Verdad? ¿Sabe lo que pasa? Que el buen pastor sí nos puede socorrer. Nos puede socorrer no solamente de lo físico, de lo mental, de lo emocional, pero también de lo espiritual. De los ataques del maligno, de las intenciones de los demonios. Dios nos rodea y nos protege, se convierte en torre alta, pone vallado alrededor de su iglesia, de su pueblo, ¿verdad? En la antigüedad, como el pastor tenía que ir a sitios tan lejanos, tenía que caminar por días para llegar a esos lugares donde los pastos todavía eran verdes, como dice el Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que no podía ir y venir el mismo día a la casa, tenía que quedarse en medio de la nada. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esos pastores tenían que improvisar un redil. Y lo hacían, ¿verdad? Clavando estacas en el piso y ponían todas sus ovejitas así a dormir, unas pegaditas con la otra, y hacían como una bola de lana entre todas esas ovejitas para protegerse en medio del frío de la noche. Pero ¿sabe lo que se convertía literalmente en la puerta de aquel lugar improvisado? El pastor. El pastor dormía a lo largo de la entrada o de la salida, si se quiere, porque la entrada es la salida, ¿verdad? Cuando uno viene al contrario, el pastor se tendía en ese lugar. En otras palabras, el pastor se convertía en la puerta. Y por eso es que el texto de hoy dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque el pastor en la antigüedad se convertía en el lugar de entrada y de salida para sus ovejitas. En otras palabras, si aquí va a entrar un animal rapaz, primero tiene que pasar por encima del pastor. Y eso obviamente iba a alertar al pastor. El pastor se iba a levantar, iba a sacar su cayado, su vara, y entonces se le iba a venir encima aquel otro animal, como dice David que había hecho muchas veces, que había matado incluso osos y leones, dice David. ¿Por qué? Porque llegaban a ser tan diestros en el uso de la hoz, ¿cómo se llama? De la honda. Llegaban a ser tan diestros en eso, que es exactamente lo que sería un francotirador el día de hoy. Un sniper, ¿verdad? Un francotirador. Sería exactamente la misma precisión que tiene uno de esos soldados. Era la destreza que llegaban a tener los pastores de ovejas, ¿verdad? A largas distancias podían mandar una piedra justamente en el lugar deseado. Y eso es lo que hacía David, ¿verdad? Defendía a sus ovejas. Cuando venía uno de estos animales, era como tirarle una bala a un lobo, a un zorro, a un oso, lo que fuera. ¡Pah! Y entonces estos animales, ¡pum!, ¿verdad? Lo que le pegaban las piedras a esa velocidad, salían huyendo. Entonces el pastor tenía la habilidad de poder hacer eso. Por eso es que David le mete la pedrada aquí a Goliat, justamente entre los dos ojos, porque tenía la capacidad de hacerlo. No fue una cosa improvisada. Los pastores tenían esas habilidades. Entonces, mire, pero el caso y lo que esta referencia quiere decir es que Dios va a estar a cargo de nuestra protección.
Eso es lo que quiere decir esto, que Dios sea la puerta del lugar donde vamos a estar cuidados, protegidos. Quiere decir que no va a entrar nada allí sin que Él se dé cuenta. Que nada va a poder llegar hasta donde nosotros estamos sin que Él sea primero advertido del peligro que viene. En otras palabras, Él es nuestra garantía, Él es nuestra seguridad, Él no se va a quedar dormido mientras nos esté cuidando. Así que tú no tengas miedo porque tú estás en el redil del buen pastor. ¿Ve? Eso es importante que nosotros lo entendamos. Él es la puerta. Él se constituye en la puerta de entrada. Él en su propia persona es quien determina qué entra y qué no entra. Él va a tener el cuidado de protegernos a costo de su propia vida. Es decir, ya Dios lo probó una vez en la cruz. No necesita probarnos no necesita darnos más pruebas de su amor. ¿Verdad? Como el novio que le pide a la novia que le dé la prueba de amor. No seas baboso, ¿verdad? Espérate, aguántate, ¿verdad? Dios no tiene que darnos la prueba de amor. ¿Por qué? Porque ya Él nos dio la prueba de amor en la cruz. Ya Él nos dio la prueba de amor. Es decir, si Él fue capaz de morir una vez por nosotros, ¿cómo es que no va a ser capaz de entregar su vida otra vez? Lo cual no va a ser necesario porque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, no necesitaba morir 2 veces. Pero ¿sabe lo que quiere decir? Que el Dios en el cual nosotros creemos es a toda prueba. Y podemos tener total, absoluta confianza. Usted no tiene que estar velando en medio de la noche, usted no tiene que estar preocupado, usted no tiene que estar angustiado, porque el que cuida la puerta de entrada es el buen pastor. Y nada te pasará, nada, absolutamente nada. Él va a ver, aunque andes en valle de sombra de muerte, dice la Escritura, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque Él es el buen pastor. Él es el que va con nosotros. Claro, el pastor también tiene que disciplinar a la ovejita, porque la ovejita también, hay ovejitas que son un poquito, ¿verdad? Poco rebeldes, ¿no? Que se convierten en la oveja negra del grupo, ¿verdad? Y no hay, por supuesto, ninguna garantía que la negra sea la desobediente, ¿verdad? Porque en esto de los colores es así. Pero el caso es que así es como se le dice, ¿verdad? La ovejita que se extravía, que quiere hacer las cosas a su manera, que es atrevida y que deja de escuchar la voz del pastor. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? El pastor tenía una vara larga que tenía un semicírculo, ¿verdad? Y entonces eso servía para agarrar las ovejitas por el cuello y alarlas, ¿verdad? Cuando la ovejita se ponía un poquito caprichosa y quería las cosas a su manera y no se quería mover con el grupo, ahí venía el pastor y la sacaba de donde estaba, la alaba con ese, es como un gancho, ¿verdad? El callado, es un gancho para que la ovejita, ¿por qué? Porque el pastor tiene que poner disciplina. Y eso es lo que hace nuestro Padre, bueno, también con nosotros como ovejitas, porque muchas veces nosotros somos ovejitas distraídas o caprichosas o malcriadas, que queremos pastar donde nosotros queremos pastar en vez de pastar donde dice el pastor. Queremos ir al agua, queremos beber del agua que nosotros decimos en vez de ir al agua donde Él sabe que no vamos a correr riesgo, ¿verdad? Y entonces nos encaprichamos en cosas y queremos tomar nuestras propias decisiones y queremos decidir nuestra vida como nosotros queremos y queremos muchas veces incluso saber más que lo que sabe el pastor. Y entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que usar ese recurso. Y ese recurso, aunque en el momento duele, porque nos deja, ¿verdad?, el cuello desgastado y adolorido, pero ese recurso que tiene que usar el pastor es para nuestro propio provecho, porque si el pastor nos deja de nuestra cuenta, ¿qué va a pasar? Bueno, somos blanco fácil, presa fácil de todos los animales rapaces del campo. ¿Ve? Entonces, Dios tiene que hacer lo mismo. Dios tiene que traernos con el redil, tiene que mantenernos en la disciplina. ¿Ve? Mis queridos, hay una enseñanza muy fuerte en la palabra, la necesidad que tenemos de congregarnos. Usted no aprenda esa mala costumbre de no congregarse, porque
la que se va a extraviar es la que se queda fuera del grupo. La que se va a perder, la que se va a extraviar y la que puede ser victimizada no es la que está con el pastor y con el grupo, sino la que se queda rezagada. Así que usted no pierda la sana y la costumbre sana, el principio sano de congregarse. Porque cuando nos estamos congregando nos mantenemos en el grupo y nos mantenemos además oyendo la voz del pastor. Cuando nos quedamos retirados, cuando nos quedamos a la saga, nos quedamos atrás, ¿qué pasa? Dejamos de oír la voz. Ahora fíjese lo que dice el texto. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Por qué las ovejas conocen porque ¿sabe lo que pasa? Que las ovejas de tanto estar con el pastor ya le conocen el timbre de voz. Y si alguien quiere hacerse pasar por el pastor y de otro lugar las llama, estas no son tontas, de tanto escuchar. Fíjense, la oveja no tiene buena vista, pero tiene un oído muy, muy nítido. Ella puede escuchar, ¿verdad?, fácilmente, y tiene la capacidad de poder distinguir entre el tono de voz de una persona y el tono de voz de otra, aunque se parezcan mucho. Entonces, ¿qué pasa? De tanto convivir el pastor con sus ovejas, la oveja ya sabe cuál es la voz del pastor y obedece a la voz del pastor. De hecho, mire, la palabra oír en hebreo significa, la misma palabra significa obedecer. Y realmente eso es lo que quiere decir, que la oveja que es de él, de Jesús, la que le pertenece a él, lo oye, lo obedece. Eso es lo que quiere decir, la obediencia. Dios quiere que nosotros seamos ovejas obedientes, que nos mantengamos oyendo la voz del pastor. Ahora mire, ¿cuáles son las voces que nosotros estamos oyendo? ¿Cuáles son las voces a las que nosotros nos exponemos todos los días? Nosotros tenemos un montón de voces que tratan de llegar a nuestro corazón, que tratan de llegar a nuestra mente, que tratan de desenfocarnos, que tratan de entretenernos y que por último, lo que es peor, tratan de extraviarnos. Nosotros diariamente nos estamos exponiendo a esas voces que tratan de meternos miedo, que tratan de sugestionarnos, que tratan de manipularnos, que tratan de robarnos la paz interna, que tratan de hundirnos en la desesperación, o que simple y llanamente tratan de exacerbar en nosotros deseos, pensamientos y acciones que están completamente en contra de lo que es el deseo divino. Esas voces están allí. Ahora, fíjese lo que dice: mis ovejas oyen mi voz. Esa es la voz que nosotros tenemos que oír. Esa es la voz que tenemos que oír por encima de todas las voces. ¿Sabes por qué? Porque la voz de Él es la voz del buen pastor. Las otras voces pueden estar haciendo grandes promesas, las otras voces pueden estar haciendo bellas invitaciones, las otras voces pueden incluso aparecer más cándidas, más atractivas, más dulces, más afables. Pero ojo, la oveja que es de Él sabe cuál es la voz del pastor. Usted no se deje confundir con otra voz, porque créame, mi querido, en esta sociedad en la que nosotros vivimos hay muchas voces que tratan de captarnos. Pero nosotros, mientras nos mantengamos oyendo la voz de Él, no vamos a ir en el camino equivocado. Mire, la palabra dice, la fe viene por el oír la palabra. Y de hecho es un verbo en griego, auristo, que es un efecto continuo. La idea es por mantenernos oyendo la palabra. Así es como debería decir, porque es una acción continua. Mientras nosotros nos mantengamos oyendo la palabra, no es que ya yo me la conozco y la leí la Biblia completa hace 10 años, no. Mientras yo me mantenga continuamente expuesto a la palabra, esa fe
sigue creciendo en mí. Esa fe se mantiene incólume en mí, se mantiene erguida, se mantiene estable, se mantiene fuerte en mí. Pero si yo dejo de escuchar la voz de mi Señor en la palabra, entonces ¿qué va a pasar con mi fe? Mi fe se comienza a debilitar. Y mientras mi fe se debilite, lo que va a pasar es que cada vez menos voy a escuchar la voz del pastor. Cada vez menos voy a escuchar las advertencias del pastor. La voz que me llama, que me orienta y que me invita al lugar correcto, donde están los pastos correctos, donde está el agua apropiada. ¿Ve? Si yo dejo de escuchar la voz del pastor, por último, mi vida espiritual se comienza a apagar. Entonces, como ovejas, lo que nos enseña este texto es que nosotros tenemos que desarrollar una dependencia. Una dependencia. No puede haber oveja en el campo sin pastor. Porque se la lleva un halcón, se la lleva un águila, porque vienen los animales del campo, porque se puede caer ella misma, se puede entrampar ella misma en un hueco, porque se puede ir por un desfiladero, por un precipicio. No puede haber oveja sola en el campo. Jesús le dijo, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Jesús sabe que nosotros vamos a tener que atravesar un campo minado. Vamos a tener que atravesar adversidades, vamos a tener que exponernos a gente malvada. Pero mire, mi querido, mientras nosotros estemos acá, con el oído afinado, no importa que no podemos ver mucho acá, no importa, somos frágiles, somos incapaces. Mire, nosotros no podemos ver dentro de nuestro futuro ni siquiera el próximo, los primeros 2 segundos que vienen. Yo no sé si en los próximos 2 segundos se levanta alguien y me tira una papa de ahí atrás. O se saca un revólver y me deja fulminado en el piso. Yo no puedo ver dentro de mi futuro ni siquiera un segundo. Ninguno de nosotros podemos ver dentro de nuestro futuro. Entonces, nosotros somos igual que una oveja, que no pueden ver. Ven escasamente lo que está inmediatamente delante, pero ya no pueden ver más allá. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender. No se crea que usted es el super. No se crea que usted ya hizo los manuales de discipulado y que ya usted es el que puede. No se crea nada de eso. La palabra dice en 1 Corintios 10, el que quiera estar firme, mire que no se caiga. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno se crea que es el berricérrimo, el pluscuamperfecto, la letra mayúscula. No se crea nada de eso, mi querido, porque todos necesitamos vivir en dependencia total del Espíritu Santo. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, somos herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que somos. Por nuestra cuenta, nosotros ninguno valemos nada. Tenemos que depender del pastor. Y tenemos que dejar que el pastor nos discipline. Tenemos que dejar que el pastor nos saque, ¿verdad?, del lugar equivocado y nos ponga en el lugar correcto. Tenemos que ser ovejitas dóciles. Tenemos que ser ovejitas digamos, con humildad. Tenemos que aprender a ser así. Porque si no, vamos a tener tantos problemas que Dios no los quiere evitar si nosotros aprendemos a seguir su voz. ¿Cuánto te estás llenando de la palabra? ¿Cuánto estás escuchando? ¿Cuánto te estás exponiendo a la palabra diariamente? Aquí es donde Dios nos habla. Aquí es donde Dios se nos revela. Aquí es donde Dios nos da conocimiento. Aquí es donde Dios nos indica el camino correcto. Pero si nosotros no nos estamos exponiendo a la palabra, no estamos oyendo la voz del pastor. No estamos oyendo la voz que tendríamos que estar oyendo. ¿Y sabe lo que comienza a pasar? Comenzamos a escuchar otras voces. Comenzamos a escuchar otras voces. Mire, Satanás es muy astuto de la manera como nos habla. ¿Cómo fue que Satanás entretiene a Eva? Le comienza a dar muela. Y aquella que debería saber cuál era la voz que tenía que escuchar, se puso a escuchar a este que ¿verdad?, vino a
a embaucarla, a confundirla, a envolverla en su truco. Y por último la terminó convenciendo de lo que no era. No te pongas a escuchar lo que no tienes que escuchar. No te pongas a escuchar lo que no tienes que escuchar. Pablo incluso dice, en las conversaciones de los paganos ni siquiera las oigan, dice. En otras palabras, no te expongas a lo que no te tienes que exponer. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, oigamos la voz del pastor, la voz que nos conviene oír, la voz que no nos llena de pesimismo, ni de negatividad, ni que nos llena de miedo, ni nos paraliza. No, la voz del pastor es la voz correcta, la voz que nos va a infundir el aliento, la voz que nos va a dar la dirección correcta, la voz que nos va a orientar, la voz que nos va a garantizar que vamos a comer el día de hoy, la voz que nos va a garantizar que tenemos un futuro promisor. Esa es la voz que tenemos que seguir, porque nuestro pastor no se va a equivocar nunca. Él es el buen pastor de las ovejas. Y termino con esto. La Biblia también habla, Jesús usa la ilustración de las ovejas y los cabritos. ¿Se acuerdan de eso? Las ovejas y los... ¿Por qué Jesús los contrapone así? Bueno, porque lo que quiere decirnos es que hay unos cabritos que se parecen bastante a las ovejas. Es decir, hay unos, digamos, unos primos hermanos de las ovejas que son los cabritos, ¿verdad? Pero, ojo, no es lo mismo, porque dice que en aquel día, el día del juicio, Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Entonces, hay gente que pueden pasar por ovejas, pero no son ovejas, son cabritos. ¿Cómo sabemos si somos ovejas o no somos de verdad las ovejas? Porque los cabritos no van a tener la misma suerte, el mismo destino de las ovejas. Porque Dios va a llamar a sus ovejas, los cabritos para otro lado. Entonces, ¿cómo sé yo si soy oveja? Bueno, porque la palabra dice que los que son míos oyen mi voz. En otras palabras, los que son míos me obedecen a mí. Eso es lo que quiere decir. Tú eres oveja de ese pastor, del buen pastor, si tú vives en obediencia a ese buen pastor. Punto. No hay otra manera de saberlo. No hay otra manera, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y que es mejor no sacarlos antes de tiempo, porque por ahí tratando de sacar cizaña nos traemos también el trigo y perdimos. Entonces, dejen que el trigo y la cizaña crecen juntos y dejen que las ovejas y los cabritos estén juntos en el campo. Pero va a llegar un día que el que sí sabe qué cosa es qué cosa, él es quien va a discriminar y quien va a decir para acá las ovejas y para acá los cabritos. ¿Cómo me aseguro yo de estar en el grupo de mi Señor, del buen pastor? Obedécelo. Conoce la palabra, escucha su voz y vive en obediencia total, incondicional a Él. Mire, la Biblia dice que no confiemos ni siquiera en nuestro corazón. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice el proverbio. Engañoso. Tú no tienes que confiar ni siquiera en los pálpitos de tu... Es que tengo un pálpito. Mira, no confíes ni en eso, ni en tu intuición, ni en tus pálpitos, ni en tus cálculos, ni en tus proyecciones. Confía solamente en la voz de tu pastor. Ese no se va a equivocar nunca. Ese nunca te va a quedar mal, ese nunca te va a llevar extraviadamente, ese no necesita el GPS, él es el GPS, él es la voz que te va a llevar al lugar correcto. Tú síguelo a él, no confíes en lo que tú estás viendo, porque tu visión es muy limitada, ya te lo expliqué. No confíes como te dije, en tus corazonadas, en tus pálpitos, en tu intuición. No confíes en nada de eso. Porque por último, nosotros somos seres muy subjetivos y nos podemos estar redondamente equivocando. Con la mejor voluntad y con, ¿verdad?, el mejor deseo, nos podemos estar equivocando. Sigue la voz de tu pastor, pero para poder seguir la voz, tenemos que oírla primero.
tenemos que meternos en la palabra, tenemos que fundar nuestra vida en la palabra, porque esa es la voz que no se va a equivocar, esa es la voz que no tiene errores, esa es la voz que nunca se desdice. Dios nunca se desdice, porque Dios nunca se equivoca en lo que dice. Por eso no se tiene que desdecir. Nosotros, ¿cuántas veces nos tenemos que desdecir? Casi siempre que abrimos la boca nos tenemos que desdecir. ¿Por qué? Porque nosotros somos una máquina de cometer errores, pero Dios no. Él es el buen pastor. Él nunca se va a equivocar. ¿No es maravilloso saber eso? Entonces, mis queridos, este miércoles los espero en el estudio bíblico, ¿ok? Vamos a estudiar la palabra, vamos a profundizar en ella, vamos a enraizarnos en ella. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos en pie.